Julio del 2019. Una chica de 17 años sube a un coche después de un concierto de Nueva York. Lleva puesto su color favorito. Sonríe en una foto que sube en Instagram minutos antes. Esa foto sigue ahí. Y esta es la última. Lo que pasó después no se quedó en una escena de crimen, en un expediente policial o en una sentencia judicial. Se quedó en Internet, circuló, se compartió, se reenvió a la propia hermana de la víctima una y otra vez durante años. Esta no es solo la historia de un asesino, es la historia de lo que la humanidad decide hacer cuando tiene el dolor de otra persona en la palma de la mano, a un clic de distancia. Se llamaba Bianca Denvis y esta es su historia, y también es la historia de todos los que sin conocerla decidieron mirar. Bienvenidos a la mente del abismo. Bianca Mitchell Denvis nació el 2 de octubre del 2001 en Utica, una ciudad mediana del norte del estado de Nueva York. Como muchos adolescentes de su generación, construyó gran parte de su identidad en Internet. Era conocida en las comunidades de videojuegos y en los foros de estética alternativa, donde usaba el nombre de Etsy. Tenía miles de seguidores, publicaba fotos de sí misma con maquillaje llamativo, cabello teñido, un estilo mezclado de e-girl con lo gótico. Acababa de graduarse de la preparatoria, apenas 2 semanas antes de su muerte. En el mundo digital conoció a Brandon Andrew Clark, de 21 años, originario de Bridgeport, Nueva York. No eran pareja. Según las investigaciones posteriores y los propios testimonios de amigos cercanos, Clark llevaba tiempo obsesionado con ella. Bianca lo consideraba un conocido, alguien de un círculo online, no un interés romántico correspondido. Esto es algo que se repite con frecuencia en las comunidades digitales de esa época. Chicas jóvenes con una presencia estética muy visible, rodeadas de hombres adultos que interpretan la cercanía virtual, la simple existencia de una conversación por Discord, como el inicio de un vínculo romántico que nunca fue acordado por la otra parte. La brecha entre lo que Bianca compartía como creadora de contenido y lo que Clark parecía haber construido en su cabeza como relación resultaría semanas después en un desenlace fatal. El 13 de julio del 2019 fueron juntos a un concierto en la ciudad de Nueva York. Fue un día normal, documentado en las fotos que ella misma subió, sonriente, rodeada de gente, viviendo lo que parecía una noche más de verano. Esa fue la última vez que el mundo realmente la vio con vida a través de sus propios ojos. En la madrugada del 2014 de julio de 2019, la mañana del tradicional Bull Market Sunday en Utica, mientras regresaban del concierto, Clark asesinó a Bianca Denvis de una herida cortante en el cuello. No vamos a describir aquí las imágenes que circularon después. Existen, están documentadas en los registros del caso y ya han causado suficiente daño. Lo que sí es relevante y verificable es lo que hizo Clark con ellas. Fotografió el cuerpo de Bianca y publicó sus imágenes en varias plataformas, incluyendo Discord, acompañadas de un mensaje dirigido burlándose a quienes la seguían en redes sociales. Después llamó al 911. La grabación de esa llamada, que fue reproducida durante el proceso judicial, se le escuchaba decir su nombre, identificar a la víctima como Bianca Mitchell Denvis y anunciar que no pensaba quedarse mucho tiempo al teléfono porque, y estas fueron sus palabras, todavía le quedaba la parte del suicidio o del homicidio-suicidio. Un oficial llegó a la escena y encontró a Clark tendido junto al cuerpo, con un cuchillo sobre una lona. Al ver acercarse a la policía, se cortó el cuello, sobrevivió. Bianca, en cambio, fue declarada muerta en el lugar. Lo que distingue este caso de tantos otros no es solamente la brutalidad del crimen, pero es lo que ocurrió después, a escala masiva. Las fotografías de Clark, estas que tomó, fueron difundidas con la velocidad que una plataforma logró contener.
Pues miles de personas las vieron, las guardaron, las reenviaron. Incluso algunos usuarios, entrando en un gesto que resulta muy difícil de comprender, pues desde cualquier marco de empatía física, cambiaron su foto de perfil por la imagen del cuerpo de Bianca y comentaron en su cuenta de Instagram, sabiendo que su familia lo vería. Su hermana menor, Olivia Demis, tenía en ese momento la misma edad que Bianca al morir. Declaró después en la audiencia de sentencia que seguiría recibiendo esas imágenes años más tarde, enviadas por desconocidos. Tuvo que borrar todas las redes sociales. Dijo que cada vez que cierra los ojos para dormir, ve las fotografías. Su madre, Kim Dennis, describió vivir perseguida por las imágenes de la muerte de su hija. Y aquí, esto es donde este documental necesita detenerse por un momento. No en el crimen, sino en nosotros, en la cultura digital que convirtió la muerte de una adolescente en el contenido de consumo masivo. Estamos hablando de Bianca Dennis, porque ella no solamente fue asesinada, fue después de morir, despojada del control de su propia imagen, de una manera que su familia sigue sin poder cerrar. A Brandon Clark se le fue acusado formalmente de asesinato en el segundo grado al día siguiente del crimen. Inicialmente se declaró no culpable y el caso avanzaba hacia un juicio. El 10 de febrero del 2020, sin embargo, cambió su declaración a culpable, evitando así un juicio que habría obligado a la familia de Bianca a revivir cada detalle públicamente. En la corte dijo: creo que necesito darme cuenta de que lo que hice no puedo deshacerlo, por mucho que quiera. Meses después, intentó retirar esa declaración de culpabilidad, alegando que no había tenido una defensa legal adecuada y que el juez, por supuesto, rechazó. El proceso se retrasó varias veces, incluyendo el brote del COVID-19, en el centro penitenciario donde estaba recluido, hasta que en marzo 21 fue finalmente sentenciado. El hecho de que se retrasara fue por el COVID-19. Entonces, en aquel él estaba en el penitenciario. En la audiencia, la familia de Bianca lo confrontó directamente. Su abuelo le advirtió que, si algún día solicitara libertad condicional, la familia estaría para oponerse. Su madre pidió que Clark permaneciera en prisión el resto de su vida para que no pudiera hacerle daño a nadie más. Clark, por su parte, declaró: me odio por lo que hice. Brandon Clark fue sentenciado a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de ese tiempo. Aquí hay un dato adicional que rara vez se menciona en las coberturas más superficiales de este caso. Los padres de Bianca también presentaron una demanda contra la Oficina Fiscal del Distrito del Condado de Oneida, relacionada con el manejo del caso. Esa demanda fue desestimada en el 2022. Es un recordatorio de algo que se repite en procesos judiciales de alto perfil. La sentencia de un culpable rara vez cierra, por sí sola, pues todas las heridas administrativas y emocionales que un crimen de esa magnitud deja a su paso es abrumador. Ahora, para entender un caso como este necesitamos varios marcos, porque ningún dolor de esta magnitud cabe en una sola disciplina. La teoría de apego de John Bowlby nos enseña que los vínculos que formamos en una infancia moldean cómo nos relacionamos con las personas que nos importan en la vida. Un apego inseguro, especialmente de tipo ansioso ambivalente, puede traducirse en los adultos que confunden la intensidad con el amor y el control con la conexión. No conocemos con certeza la historia de apego de Brandon Clark y sería irresponsable diagnosticarlo desde la distancia, pero sí podemos observar en la estructura misma del crimen un patrón de psicología que se reconoce con frecuencia en casos de violencia motivada por obsesión. Esta es la incapacidad de aceptar que otra persona no le pertenece, que su vínculo no era el que imaginaba, cuando el otro se convierte en una extensión de uno mismo. Cualquier señal de autonomía del otro se vive como una amenaza existencial.
Por eso Volve lo describía como amenaza ante perder una figura de apego, pues el sistema humano puede activar conductas de protestas cada vez más intensas, como el buscar, el aferrarse, el controlar más. En un adulto con un desarrollo emocional saludable, esta protesta se resuelve con un duelo de lo que no fue. Pero en una persona con patrones de apego severamente desregulados, esa misma protesta puede desembocar en violencia, porque la pérdida de otra se experimenta literalmente como la pérdida de una parte de uno mismo. Esto no explica ni justifica el crimen para nada, pero sí nos ayuda a entender por qué este tipo de violencia rara vez es impulsiva, en el sentido puro de la palabra. Suele ser el desenlace de una obsesión que lleva tiempo gestionándose y gestándose. Van der Kolk nos recuerda que el cuerpo lleva la cuenta, que el trauma no vive solo en el recuerdo consciente, se aloja en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la manera en la que la persona respira, duerme o se sobresalta por un sonido. Oliva Dewins describió pesadillas recurrentes en una desconfianza profunda hacia las personas nuevas. Esto no es simplemente tristeza, es un sistema nervioso que ha aprendido de la forma más cruel posible que el mundo puede volverse letal sin aviso, que la reexposición constante a la muerte de la hermana por vía de desconocidos que se las reenvían funcionó como una retraumatización activada y funcionó como una forma de retraumatización activa y continua, algo que la literatura clínica reconoce como uno de los patrones más dañinos en el duelo traumático. La teoría polivagal de Porges explica que nuestro sistema nervioso autónomo evalúa constantemente el entorno en busca de señales de seguridad o peligro, un proceso al que llama neuroaceptación. Para la familia de Devins, ese entorno de peligro no terminó con el arresto del agresor. Se trasladó a cualquier notificación de teléfono, cualquier mensaje de un desconocido, cualquier apertura de una red social. El peligro se volvió omnipresente y digital. Esto explica, desde la filosofía, que Olivia tuvo que abandonar por completo sus redes. No era una decisión sobre la privacidad, era una necesidad de supervivencia nerviosa. Jung hablaba de la sombra. Es esa parte de nosotros que negamos, que proyectamos, que solo se revela colectivamente cuando el anonimato lo permite. Las miles de personas que compartieron, comentaron o convirtieron un meme de la fotografía de una adolescente asesinada no actuaron como individuos aislados con intenciones perversas. Con intenciones perversas consistentes. Actuaron amparadas en la difusión de la responsabilidad que ofrece una magnitud digital. Es la sombra colectiva de una cultura que ha normalizado el consumo del dolor ajeno como entretenimiento, sin que casi nadie se detenga a preguntarse: ¿y si esa fuera mi hermana? Jung advertía que lo que no se reconoce en uno mismo se proyecta hacia afuera. La fascinación morbosa de la muerte violenta de una desconocida puede leerse como una forma de tocar desde la distancia esa seguridad de una pantalla. El propio miedo a la muerte, a la vulnerabilidad, a la fragilidad del cuerpo. El problema no es sentir esa fascinación, es actuar sobre ella sin ninguna conciencia del daño real que provocas en personas reales, como Olivia Denis, del otro lado de la pantalla. Pues cuando estamos embobados con esa pantalla, el hecho de que necesites mirar, guardar y compartir una imagen de una persona que ha sido agredida brutalmente es algo que realmente me hace a mí mucho pensar qué clase de seres humanos somos, qué clase de inútil puede hacer una cosa así. Desde las constelaciones familiares de cada miembro de un sistema ocupa un lugar, y cuando ese lugar se rompe de forma abrupta y violenta, el sistema entero queda desorganizado, buscando de nuevo el equilibrio que nunca termina de encontrar del otro lado. La familia Devins no solo perdió a una hija y una hermana, perdió la posibilidad de un duelo privado, de un proceso íntimo, de honrar su memoria. Cada intento de recomponer el sistema familiar
se vio interrumpido una y otra vez por la interrupción de desconocidos reabriendo la herida. Frank, el sobreviviente de los campos de concentración, sostenía que el ser humano puede atravesar el sufrimiento más devastador si logra encontrar el sentido. La familia de Bianca encontró, con el tiempo, una forma de sentido, impulsar un camino legislativo, que en el 2022 la gobernadora de Nueva York firmó la llamada Ley de Bianca. Es una normativa orientada a frenar la difusión de contenido gráfico y violento en las redes sociales. Esto no devolverá a Bianca, pero transformará un dolor sin sentido en una acción que al menos intenta proteger a las otras familias del mismo tipo de sufrimiento digital. Frank escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad para elegir cómo responder. La familia Dennis no eligió este dolor, pero con el tiempo eligió qué hacer con él. Convirtió la tragedia más devastadora de sus vidas en una causa que pudiera quizás evitarle a otra familia el mismo calvario. Esa capacidad de encontrar una dirección, incluso dentro del sufrimiento más absurdo, es quizás la forma más profunda de dignidad humana que existe. En septiembre de 2020, una excongresista de la zona, Anthony Brindisi, presentó formalmente lo que se conocería como la Ley de Bianca, la iniciativa legislativa diseñada específicamente para frenar la difusión de contenido gráfico y violento en redes sociales del tipo que convirtió la muerte de Bianca en una materia viral. El proceso legislativo no fue inmediato, tomó 2 años más de trabajo, de testimonios, de la insistencia constante de una familia que decidió que el nombre de su hija no fuera solamente sinónimo de tragedia, sino también un cambio. En el 2022, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la ley. Es importante ser precisos aquí, porque la precisión es también una forma de respeto. Ninguna ley puede borrar lo que ya circuló en Internet. Las imágenes que Clark publicó siguen hasta hoy, en rincones de la red que ninguna legislación logra alcanzar del todo. Pero la ley de Bianca representa algo que merece reconocerse, el intento de una sociedad. De ponerle límites legales a una conducta que, hasta el momento, pues no se tenía consecuencias claras. Compartir el cuerpo de una víctima sin su consentimiento, sin importar cuánto viral se haya vuelto, dejó de ser un vacío legal. Bianca Devins no es un caso más de true crime, es un espejo incómodo de la verdadera cultura digital contemporánea que estamos viviendo ahora, de cómo tratamos el cuerpo, el dolor, la memoria de las mujeres jóvenes en Internet, de cómo el morbo se disfraza realmente de curiosidad, de cómo un clic de cualquier persona puede convertirse en un cómplice de revictimación de una familia entera. Aquí hay algo particularmente perturbador en el hecho de que Bianca haya sido en vida una creadora activa en su propia imagen. Ella decidía mostrar cómo mostrarse en la comunidad, cómo participar. Su asesino le arrebató primero la vida y después, con la publicación de esas fotografías, le arrebató también el control sobre su propia imagen, entregándoselo a miles de desconocidos que nunca le pidieron permiso para mirar. Este patrón no es exclusivo de Bianca Devins. Se repite con variaciones en muchos casos hoy en día, en la circulación de imágenes de accidentes, en la manera en la que tratamos las tragedias ajenas como contenido de scroll infinito. Aquí la pregunta de este caso que nos deja no es solamente sobre Brandon Clark, es sobre la responsabilidad colectiva realmente de una comunidad entera que aún no ha decidido, de verdad, que el dolor ajeno no es un entrenamiento. Y hablamos ya globalmente sobre estas cosas, porque hoy en día se puede ver en muchas plataformas, como muchos vídeos realmente que duelen, que son bastante dolorosos y exagerados de ver, se pronuncian ahí. Es un vídeo con dolor y hay gente que le da clic y que le da morbo verlo. Si esta historia realmente te dejó removido, quiero invitarte a hacer una pausa, porque no todo el dolor que absorbemos de las noticias de las redes, del mundo, no tiene que quedarse guardado en el cuerpo sin procesar. Si lo que sientes o lo que necesitas es un espacio para soltar lo que cargas, ya sea relacionado con esta historia o con tu propia vida, tienes disponibles sesiones individuales en Punto de Partida, mi programa. Te dejaré el enlace en la descripción.
Bianca tenía 17 años. Le gustaba el rosa. Había terminado la preparatoria 2 semanas antes. Tenía una vida entera por delante, construida a pulso, publicación tras publicación, en un mundo digital que ella ayudó a crear. Ese mismo mundo después decidió que su muerte era un espectáculo. Por eso no podemos dejar que este episodio sea como uno más que consumes y que olvides, que más bien este episodio pueda ayudarte a hacerte la pregunta que llevas tiempo haciéndote. La próxima vez que el dolor de alguien aparezca en la pantalla, ¿qué vas a decidir hacer con la mirada? Como siempre os digo, tenéis que cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Decidme qué os ha parecido este podcast. Recordad que el mundo está bien cuando ustedes están aquí. Y buenas tardes, días o noches, allá donde me estén escuchando. Gracias.